26 en adelante. Quiero primero que oremos, vayamos en este tiempo en las manos del Señor, para que sea Dios el que habla en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, queremos poner y disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, Señor, para escuchar de tu palabra, para que tú nos hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, bendito Dios. Y sobre todo, Señor, que esta palabra haga un efecto poderoso en nuestras vidas, que no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que bendigas la vida de los que han de escuchar este mensaje por medio de las redes sociales, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas y moviéndonos, Señor, al servicio en tu obra. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria sea al Señor. Felipe y el etíope. Hoy me tocó dar esta bonita enseñanza, hermanos. La semana pasada, nuestro hermano Ricardo estuvo exponiendo, ¿verdad?, los anteriores versículos de la predicación del Evangelio en Samaria. Samaria era un pueblo que siempre estuvo en enemistad con el pueblo de Israel. Por muchos años, hermanos, por muchos años ellos estuvieron en constante conflicto. ¿Puede tomar su lugar? Perdón, se me olvidó sentarnos, yo no sé, nunca me había pasado eso. Ya que nos tomamos un break para sentarnos, permítame un poquito. No era mía esa agua, pero estaba cerrada y yo la tomé. Veíamos, hermanos, que la predicación del Evangelio en Samaria, muchos, dice la palabra, que tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por el Espíritu Santo de Dios había grandes señales, maravillas, prodigios, grandes cosas que estaban aconteciendo, hermanos. Y es que ahí estaba siendo como un epicentro de la gloria de Dios. Imagínense, hermanos, que nosotros escucháramos de un lugar donde hay maravillas, hay señales, hay prodigios. Yo creo que todos quisiéramos estar ahí, ¿o no? Todos quisiéramos ver grandes cosas, y incluso llevaríamos a personas, agarraríamos una ven grande y vénganse todos los enfermos, porque ahí están sanando a los enfermos, porque ahí se ponen bien los servicios, porque ahí hay milagros, porque ahí los paralíticos y los cojos son sanados. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después, hermanos? Nosotros después vimos, ¿verdad?, cómo un hombre quiso comprar el don de Dios con dinero, y ya nuestro hermano Ricardo estuvo exponiendo muy perfectamente cada uno de esos versículos. Pero después el mismo espíritu que movió la vida de estos hombres de Dios para que acontecieran grandes cosas, ese mismo espíritu le habla, ¿verdad?, audiblemente a este hombre de Dios llamado Felipe, para hacerle una encomienda un poco diferente, un poco fuera de lo común. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... ¿Qué dice, hermano? ¿Si está leyendo conmigo? El cual es desierto. Y desde ahí yo ya dije, ¿cómo? Ya me creó un conflicto ahí en el primer versículo. ¿Por qué un ángel? ¿Por qué el Señor mismo, verdad, manda un ángel para decirle al hombre que está siendo usado por Dios en maravillas, señales, prodigios, sanando, liberando enfermos, para mandarlo al desierto? Y precisamente a esa región que hasta el día de hoy está pasando por muchos conflictos políticos, religiosos, que vienen de muchos años atrás. Dice el versículo 27, entonces él dijo: esto no es de Dios, porque ¿cómo me voy a ir de un lugar de avivamiento a un desierto? No, hermanos, él fue diferente. Dice, entonces él se levantó y fue. ¿Qué harías tú, hermano, si un ángel del Señor viene a ti en la noche, te habla y te dice, vamos a usar a Felipe, ¿verdad? No al Felipe que casamos el domingo, sino al Felipe del cual estamos hablando. Oye, Felipe, levántate. Ay, Señor, ya me acabo de acostar.
mañana trabajo. Oye, Felipe, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y por si le quedaba alguna duda de cuál era ese camino y para dónde quedaba, ese ahí que está en el desierto. Ve a ese camino, Felipe. Entonces, él se levanta, se fue y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Levántate y ve al sur, fue la orden que se le dio. ¿Verdad que no fue una sugerencia? ¿Verdad que no fue, oye, si quieres, si no te molesto en tus ocupaciones? No, fue una orden, hermanos. Él se levantó y fue hacia el sur. Podíamos nosotros haber pensado que Felipe se opondría a dejar el gran éxito que estaba teniendo su ministerio en ese momento. Porque como nosotros medimos el éxito en las personas, ¿verdad que pudiéramos decir que lo que estaba aconteciendo en Samaria y en Jerusalén en los últimos días era un ministerio de éxito lo que estaban teniendo los discípulos del Señor? A como nosotros vemos, ¿verdad?, la definición de éxito que tenemos, un éxito ministerial, son iglesias llenas, milagros, pero aquí el Señor está deteniendo, ¿verdad?, el ministerio, por así decirlo, de este hombre para mandarlo por uno solo. Y es que el Señor es Dios de multitudes, pero también es un Dios que se hace personal. Es un Dios que deja a las 99 que se creen justas y va por aquella que se descarrió, hermanos. Ese es el Dios que a nosotros servimos. Ese mismo Dios es el que estamos predicando. Y así es que podríamos haber pensado que Felipe se pondría. Que Felipe dijera, tal vez no es el Señor el que me está hablando. Así es que lo manda al desierto. ¿Y cómo es el desierto? El desierto es caliente de día, muy frío de noche, desolado, hay espinas, hay cactus, hay poca agua. Felipe era el hombre que de alguna manera estaba siendo usado por Dios en ese momento. Era el hombre que estaba al frente de la batalla. Y el Señor le estaba haciendo un llamado para otro lugar. Parecía ser completamente indispensable para el avance en la predicación entre los samaritanos. Pero déjame decirte, hermanos, que por muy luminoso que sea un ministerio, ninguno es indispensable. El Espíritu Santo que obra por medio de los ministerios es indispensable en cada vida de cada creyente. Pareciera que fuera así. Pero en ese preciso momento, cuando Dios lo llamó a irse a esa área, Dios estaba mostrándole la importancia de uno solo, porque Dios murió por todos. Y el evangelio no era precisamente para samaritanos o para judíos. El tema de nuestra serie es hasta lo último de la tierra. El plan de Dios diseñado desde Génesis era de que todas las familias de la tierra vinieran al conocimiento de la gloria de Dios. El cual es desierto, le dijo. Entonces él dejó o puso en pausa su ministerio lleno de frutos para irse a un desierto. Parece desde nuestra manera de ver las cosas algo necio, ¿verdad? Algo que no tiene sentido para él, pero es lo más sabio que podemos hacer, dejarnos dirigir por el Señor. Cuando el Señor nos dice, yo te he puesto en ese lugar, yo te he mandado a ese lugar. Cuando nos salimos de nuestra comodidad, de la cobertura de un ministerio, para ir a un lugar donde aparentemente es un desierto, para ir a un lugar donde aparentemente no hay fruto, donde ni siquiera hay gente, para ir a un lugar donde nunca había habido una iglesia apostólica,
Un lugar donde la mayoría de las personas las que viven en esa área son anglosajonas y no hablan español. Pareciera necio, parecía algo insensato, pero Dios es especialista, hermanos, en moverse en lugares adversos, en resplandecer su gloria en medio de lugares donde hay oscuridad. Había dos caminos de Jerusalén a Gaza, y el Espíritu le manda a Felipe que tome el camino que menos se usaba. Fíjese, que se usaba con muy poca frecuencia. ¿Por qué? Porque era importante que se encontrara con el etíope, con un extranjero. ¿Sabías, hermanos, que para el judío normal veía a los gentiles, así les llamaban a los gentiles? Lo veían como alguien, como un pasajero de segunda clase, como una persona que no es digna ni siquiera de su salud. Y te digo más, dice la palabra que era etíope, era extranjero de una región de África. Así es que ya te imaginas su semblante, ¿verdad? Por no decirte más. Pero también era eunuco. Yo creo que todos entendemos el término, ¿verdad? Y conforme a la ley, un hombre que estaba mutilado, porque eso es lo que era un eunuco, pues estaba desterrado, no tenía parte, no tenía suerte. Pero es que el Señor vino a salvar a todos, no solamente a un solo pueblo. Él es el Señor de toda la tierra, hermano. Así es que, mi hermano, cuando tú te encuentres con una persona que para tus ojos es insalvable o duro de salvar, este es un ejemplo perfecto para que nosotros abramos los ojos y veamos que la gloria de Dios puede resplandecer sobre todo ser humano. En una ocasión, cuando era joven, allá en México, acompañé a unos hermanos de otra denominación. Sí, me juntaba con otros de otra denominación, porque mi tío se congregaba ahí. Me decía, ¿quieres ir a evangelizar con nosotros? Yo decía, no sé evangelizar, pero vente. ¿Sabes tocar puertas? Sí, vente. Y mi trabajo era tocar una puerta, decirle, nosotros somos cristianos bíblicos, así se llaman ellos, y les daba un folletito, le decía, lo invito a salir a la puerta de su casa porque un hermano va a estar predicando la palabra de Dios. Ese era todo lo que tenía que hacer. Pues ahí voy con mis folletos temblorosos tocando cada puerta. Me sale un muchacho que se escuchaban alabanzas en esa casa, y dije, bueno, ahorita casi hasta el diablo es cristiano, pero bueno. Pedí muchas imágenes ahí en la casa y dije, bueno, pues veo así por el pasillo de la casa a un muchacho con corte de pelo muy cortito. En esos tiempos la persona que se cortaba el pelo muy cortito en México, pues era casi considerado como un delincuente. Ya no, ¿verdad? Gracias a Dios ya no. Pero lo vi y vi que no tenía un pie y vi que estaba lleno de tatuajes. Y vi que venía medio mal vestido. ¿Y qué creen que sentí? Miedo. Sentí miedo. Y le dije, somos cristianos bíblicos. Vengo a compartirte la palabra de Dios. Y con todo y miedo y todo, hermanos, me escuchó y me dijo, yo también soy cristiano. Dice, acabo de recibir el evangelio en una cárcel en Tepic, Nayarit. Todavía me acuerdo, hace más de 20 años que me dijo. Dice, he salido, me ves mal vestido, pero es la única ropa que tengo. Y esas alabanzas que escuchas, yo las puse, vine a evangelizar a mi mamá que aquí vive. Hermano, Dios puede hacer la obra en cualquier persona. Y si Dios quiso salvar a este etíope eunuco, déjame decirte que puede salvar a ese familiar tuyo, que es muy duro de salvar para nuestros ojos. Entonces, un etíope había venido a Jerusalén para adorar. Quiere decir que este hombre se había trasladado desde esa región de África, desde muy lejos, para ir a Jerusalén, a un lugar donde no lo iban a ver bien, donde a lo mejor no lo iban a tratar bien, donde a lo mejor lo iban a saltar en el camino para adorar.
Quiere decir que este hombre tenía en su corazón un deseo de buscar de Dios. Y no veía la distancia, no veía los obstáculos, no veía la situación, sino que él tenía un propósito en especial. Y entonces, hermanos, esta tierra de donde venía, que se cree que de esa tierra o cerca de esa tierra venía la reina de Saba, ¿se acuerdan? Aquella mujer quien vio la gloria del reino de Salomón y poseía fe en el Dios de Israel. Es posible que esto 1000 años antes, ¿verdad? Había resurgido a lo mejor algún tipo de adoración hacia Dios en aquel lugar. Pero es que él necesitaba conocer de cerca al Dios que a lo mejor alguien le había hablado en aquel lugar donde él vivía. No podemos decir que el etíope encontró a Dios en su visita a Jerusalén. De hecho, el texto nos dice que ya iba de regreso. Es entonces que el ángel habla a Felipe para llamarlo al encuentro de ese hombre. Hermano, Dios te va a hablar, te va a mover de tu comunidad para que le salgas al encuentro a esa persona que tú sabes. Este hombre seguramente encontró algún rollo, algún pergamino, donde se encontró con una lectura muy específica. Y es que el Espíritu Santo obra de maneras que nosotros no nos imaginamos, hermanos. Él se encontraba leyendo al profeta Isaías. Precisamente la parte que él necesitaba escuchar. La parte en la cual él necesitaba creer. Era un funcionario, no era cualquier persona. Era el encargado, el administrador de la reina de aquel lugar de Etiopía. Candace era un título que se le daba a ciertas mujeres de la realeza de Etiopía. Así es que este hombre pues había invertido parte de su fortuna para viajar a Jerusalén con el solo propósito de adorar. Él no había pensado tal vez en bautizarse, de hecho no entendía, hermano. Más adelante lo vamos a ver. Entonces él se encontraba leyendo al profeta Isaías. Increíble. Que aunque no conocía, aunque no entendía lo que estaba leyendo, tenía hambre de la palabra de Dios. Tenía deseo de conocer, tenía deseo de entender, tenía deseo de escudriñar y saber a quién se dirigía, de quién hablaba. Es que este hombre estaba hambriento de la palabra de Dios, hermanos. ¿Tú estás hambriento de la palabra de Dios? ¿Tú tienes deseo de aprender? ¿Tú tienes deseo de conocer al Señor? Tal vez este rollo le había costado mucho dinero, porque en esos tiempos no había imprentas, hermanos. Cada copia de cada volumen, de cada libro de la Biblia, era escrito a mano. Sobre papiro, sobre tal vez algún cuero de algún animal. Ya después se hicieron papel de arroz. La tinta pues estaba en China, estaba muy lejos, fui por ella, no sé, ¿verdad? Pero le costó. Invirtió para tener en sus manos un volumen que ahora nos cuesta, ¿qué? $15, $20. Este hombre le costó, hermano. Algo que nosotros a veces damos por sentado. Algo que nosotros tenemos hasta de sobra en la casa, ¿verdad? Tenemos una versión de una, otra versión de otra. Este hombre le había costado mucho esa parte de Isaías que estaba leyendo y no entendía. Él mostraba que realmente quería leer y conocer la palabra de Dios. El versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acuérdate y júntate a ese carro. Acércate, y júntate a ese carro. Fíjese las instrucciones tan específicas que le da el Espíritu Santo a Felipe. Esto a mí me da a entender algo. Que Felipe tenía una conexión divina con el Señor. Amén, amén. Así es. Y es que para poder saber qué es lo que el Espíritu te dicta,
tienes que estar conectado, hermano. Tienes que tener cercanía. Si usted no me veía reír hace un poquito que estábamos en alabanza, no era por algo malo, sino que era una especie de gratitud hacia Dios, porque me entiendo con los muchachos con señas. Ya cuando ellos ven la parte que va a llegar la parte del coro, me voltean a ver para decirme si así o así. Y no sé cómo explicarlo, pero es algo que nos entendemos, gracias a Dios. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, hermano, déjame decirte que vas a entender cuál es el propósito divino por el cual Dios te está moviendo. Entonces, le dijo que se acercara al carro. El etíope, como era un hombre adinerado, viajaba en un carro no como los que nosotros tenemos, un carro jalado por caballos tal vez, que tenía, eso era un carruaje, por así decirlo. Dice el versículo 29, no solamente que le dijo que se acercara al carro, sino que el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Dijo, acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía la palabra. Leyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? No se acercó en tono burlón, hermanos. No se acercó en tono como de retarlo. Sino que él dijo, ¿y cómo podré? Dijo el etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿No te dice algo a ti eso, hermano? Una hermana que está aquí, que ustedes saben quién es, nos comentaba de una vecina que ella tiene, que la abordó ahí, no sé dónde, cerca de su casa tal vez, y le dijo, ¿es cristiano? Sí, palabras más, palabras menos. Llévame a tu iglesia. Hermanos, cuando hay hambre de Dios, Dios te va a poner a la persona indicada. Dios te va a poner a esa persona. Y es nuestro deber ser obedientes a la voz de Dios. Manejarnos como Dios quiere, para la gloria de Dios. Entonces este hombre fue sincero con Felipe y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Él estaba reconociendo que no entendía lo que estaba leyendo. Entonces le rogó a este hombre que subiera a su carruaje para que le explicara de una manera mejor lo que estaba leyendo. El Espíritu dijo a Felipe que se necesitaba de gran denuedo, hermanos, para que Felipe se acercara al carro del etíope. Y es que este era un hombre importante. Nosotros tenemos que tener denuedo, no amedrentarnos por la persona que va a escuchar el mensaje y hablar. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. El etíope era un hombre rico, un hombre con poder, y por lo menos de cierta manera una celebridad. Era conocido. Pero Felipe sabía que necesitaba a Jesús, igual que cualquier otra persona necesita a Jesús. En una ocasión, unos músicos que tocaban con Luis Miguel se convirtieron al cristianismo y quisieron evangelizarlo, porque cuando tú te conviertes recién convertido, quieres evangelizar a todos. Ya después como que se nos pasa, ¿verdad? Y uno de estos músicos le dijo a Luis Miguel, mira, esto, te presento el evangelio, este hombre lleno de soberbia y de poder. Dijo, yo no necesito a Dios. Yo tengo dinero, tengo la mujer que quiero, tengo posiciones, tengo bienes, tengo todo. Le hace falta lo más importante y le sigue haciendo falta lo más importante. Le hace falta a Cristo. Porque si no tenemos a Cristo, en vano son las propiedades, en vano son los bienes, en vano es la fama, en vano es la popularidad, en vano es todo si no tenemos a Cristo, hermano. Entonces, Felipe escuchó que leía. Y es que en ese tiempo no se leía en voz baja.
En ese tiempo se leía en voz alta. Por eso el Espíritu le dijo que se acercara al carro para que escuchara lo que estaba leyendo. Y como Felipe conocía la palabra de Dios, sabía que se trataba de Isaías 53. Y es que el Señor, si te va a mandar, hermanos, nosotros tenemos que obedecer, pero también necesitamos capacitarnos. Amén. Necesitamos saber lo que vamos a hablar. A lo mejor no a la perfección, pero sí tenemos que ir con algo. Amén. Tenemos que ir con un poquito de carnita, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cómo vamos a ir desarmados a la guerra? Que es que es nuestro deber escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Los pasajes que no entendemos, hermanos, hay tantas herramientas hoy en día para que tú puedas entender un texto. Hay muchísimas al alcance de nuestra mano. Cuando yo empezaba a predicar a mis 15, 16 años, me traumaba tanto porque solamente tenía la Biblia que me regalaron cuando me bauticé y la concordancia no decía nada de una explicación de un texto. Y mami, pues sí había internet, pero ¿cómo le explico? Que no había otra cosa para computadora y para internet. Así es que yo deseaba que alguien me dijera de qué se trataba lo que iba a predicar. Hoy en día no tenemos ese problema, hermanos. Hoy en día tenemos todo a nuestro alcance. Entonces Felipe era común en el mundo antiguo leer en voz alta y él escuchó lo que estaba leyendo este hombre. Sabía que estaba leyendo y escuchó mientras leía. Leyó que leía al profeta Isaías. Felipe sabía en qué momento Dios le había dado una puerta abierta, un corazón preparado. Y es que debe de ser nuestra oración, hermanos, para que Dios nos abra puertas y prepare a los corazones, para entonces nosotros entrar, para entonces nosotros llegar como un salvavidas y decirles: mira, aquí está la respuesta a todas las preguntas que tenías. Aquí está la respuesta a esa insatisfacción que sientes. Porque hay hombres que pareciera que lo tienen todo. Tienen bienestar, tienen salud, tienen prosperidad, pero se sienten incompletos. ¿Y cómo no nos vamos a sentir incompletos si no tenemos a Dios? Así es, amén. Claramente Dios había arreglado este encuentro, hermanos. No era una casualidad entre Felipe y el etíope. Esto era un ejemplo maravilloso, cómo Dios abre puertas para la evangelización. Dios sigue abriendo puertas para que tú puedas evangelizar. Aunque no seas evangelista, puedes evangelizar. Aunque no sea tu ministerio ser evangelista, hermanos, puedes ser una puerta para llevar el evangelio de Cristo a los corazones. Uno de nuestros trabajos más grandes en predicar el evangelio es simplemente orar por puertas abiertas. Que Dios abra puertas, que Dios toque los corazones, que Dios ponga, ¿verdad?, una oportunidad para nosotros sembrar el evangelio. Felipe era efectivo como evangelista. Más adelante en el libro de los Hechos, ahí mismo se le conoció como el evangelista. No evangelista, evangelista. Ahorita hay muchos evangelistas y muy pocos evangelistas. Usted me entiende. Porque sabía cómo fluir con el Espíritu Santo, hermano. Porque tenía conexión divina. Quería, pues lo que el Espíritu quería hacer, él lo hacía. Él era verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, no por sus propios caprichos y sus sentimientos. Era un hombre que sabía cómo negarse a sí mismo y obedecer la voz de Dios. Y es que ¿quién se mueve de su comodidad para ir al desierto? Y es que ¿quién deja el lugar donde hay aislamiento, donde hay muchas personas que se están convirtiendo como los samaritanos, hombres de duro corazón? El etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es la pregunta correcta, hermanos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decimos: no lo sé todo, alguien enséñeme. Es que necesitamos un corazón enseñable. No lo sabemos todo. Yo necesito edificarme de ustedes. Ustedes necesitan edificarse de parte mía. Y así trabajamos. Así nos fortalecemos. Así nos fortalecemos los unos a los otros.
Pero cuando decimos, no, yo ya lo sé todo, hermano, ¿a mí qué me vas a enseñar? Yo fui al CREA, fui al MOS, fui al CCM. No, hermano, todavía no lo hemos alcanzado todo. Como dijo Pablo, apenas vamos subiendo. Es maravilloso cuando llegamos a entender las grandes verdades de la Biblia, cuando alguien más nos las enseña, con humildad, cuando alguien nos abre la palabra de Dios y nos hace ver lo que el texto dice, y nos enamoramos de la palabra de Dios. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Y dice: ¿de sí mismo o de algún otro? ¿Era que era sincero? Estabas siendo sincero, ¿sabes? No entiendo, Felipe. Primero le rogó que se subiera a su carro. Después le rogó que le explicara. ¿Había hambre de Dios, sí o no? Amén, claro que sí. Hermanos, ¿qué les parece si empezamos a orar para que la gente nos ruegue que le enseñemos la palabra de Dios? Para que a la hora de subirte, que cuando salgas al parqueadero, un hombre diga: súbete a mi carro, necesito que me enseñes. Amén. ¿Qué harías, hermano? ¿Mirarías con desconfianza? Dice: ¿qué quedaste de mí? ¿Me querrás robar? Este hombre estaba reconociéndose, hermanos, su necesidad. Amén. Versículo 35 dice: Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Habla de sí mismo? ¿Habla de algún otro? Hermanos, hasta aquí quiero hacerles una pregunta, y ya me extendí como siempre. ¿De quién crees que hablaba el profeta Isaías? No me conteste todavía. Nuestra respuesta nos va a enseñar si somos etíopes o si somos felipes. ¿De quién crees que hablaba el profeta Isaías? ¿De qué? No escucho. Escucho más el sonido de la otra congregación de allá al lado. ¿De quién hablaba Isaías? ¿Están todos de acuerdo que hablaba de Jesús? ¿Sí? Entonces somos Felipes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía Felipe? Evangelizaba, ¿no? ¿Y qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas. ¿Y por qué a veces nos comportamos como etíopes? Aleluya. Ya me estoy pasando, ¿verdad? Ya me miraron feo. No, sígale. El etíope tenía justificación porque todavía no entendía. Tal vez era la primera vez que había hecho ese viaje a Jerusalén. Había invertido en ese viaje, había invertido en una Biblia. ¿Y nosotros? Gloria a Dios. Bueno, ya. Te ruego que me digas, le dijo. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Los judíos de aquel tiempo tenían diferentes maneras en que entendían la identidad del siervo sufriente de Jehová, así le llamaban. Algunos pensaban que el siervo que sufría era la misma nación de Israel. Algunos judíos pensaban que se trataba de Israel. Es que amaban tanto a su pueblo, hermanos, que se olvidaban del Mesías. Y entonces, como Israel había sufrido grandemente desde tiempos milenarios, en guerras, en exilios, en persecución, algunos pensaban que el siervo que sufría era Isaías también. Y escribía de sí mismo esto. Algunos pensaban que el siervo que sufría era el Mesías, pero no se les hacía algo inconcebible. ¿Cómo un Mesías iba a sufrir de esta manera? ¿Cómo Dios mismo iba a sufrir de esta manera?
Así es que Felipe se toma el tiempo, se toma, por decirlo así, la molestia de enseñar. Hermano, ¿te tomas el tiempo? ¿Te has tomado el tiempo? Así con todo tu cansancio, con todas tus ocupaciones, ¿te has tomado el tiempo de enseñar la Escritura? Allá afuera hay muchos etíopes, hermanos, que no son de Etiopía, pero que sí tienen hambre del Señor, que desean que alguien les enseñe, que desean que alguien les muestre el Evangelio. Felipe habló de más de este pasaje de Isaías, pero ahí empezó. Él empezó en tierra común con el etíope, pero avanzó a hablar de Jesús. Era fácil hablar de Jesús comenzando desde esa escritura, hermano. El Espíritu Santo había preparado esa cita, porque la Biblia entera señala a Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis nos muestra a Cristo. Como cuando a la primera pareja desobedeció por medio del pecado, entonces ellos se miran su desnudez el uno al otro, tratan de cubrirse con hojas de higuera. Entonces Dios los ve y les dije, ¿quién les dice que estaban desnudos? Entonces mismo Dios mata a un animal para cubrirlos con sus pieles. Entonces ahí es donde se derrama por primera vez la sangre para hacer expiación por los pecados. Eso es un reflejo de Cristo. Y desde ahí los sacrificios, todo lo que pasaba en el templo, son reflejos de Cristo. Entonces Felipe aprovecha la oportunidad y le dice de quién hablaba. Le anunció el Evangelio de Cristo. La predicación eficaz de Felipe consistió de explicar quién era Jesús como Cordero. Anunció a Jesús y lo que Él había hecho en la cruz y que estaba vivo. Y es que hoy en día, hermanos, hay muchos predicadores que se enfocan en qué debemos hacer por Dios. Mira que si tú quieres servir a Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Pero el Evangelio comienza en lo que Cristo hizo primero por nosotros. Antes de tú venir a Cristo, Él ya había hecho mucho por ti. Y es que nosotros no venimos, Él fue y nos rescató. Nosotros estábamos bien perdidos, Él fue y nos encontró. Y es que, hermano, lo único que contribuimos para nuestra salvación es con el pecado que lo hace posible. Eso es lo único que aportas para tu salvación. Ni tus buenas obras, ni tu buen comportamiento. Felipe predica a Cristo en Samaria y anunció el Evangelio de Cristo a este etíope. Podemos estar seguros que él mismo predicó lo que había visto, lo que había creído. Versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Pues te hace falta ir a la célula primero, te hace falta los estudios prebautismales. ¿Qué le dijo, hermano? No estoy diciendo que no vaya a la célula, no va a agarrar de pretexto. ¿Qué le dijo? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Había hambre o no había hambre de Dios? Primero le rogó que se subiera al carro, después le rogó que le enseñara, ¿verdad?, lo que estaba leyendo. Después le dijo, bautízame. Ay, qué fácil la tenía Felipe, ¿no? Ya nomás de ir a hacer lo que tenía que hacer. Un corazón dispuesto, un corazón realmente hambriento por Dios, hace estas cosas. Y dijo el eunuco, estaba listo para responder al Evangelio. Esto fue una obra que solamente el Espíritu Santo hizo, no lo hizo Felipe. Fue el Espíritu Santo el que se encarga de convencer a las personas. Y es que nosotros no podemos convencer a nadie, hermanos. Ni a nosotros mismos nos podemos convencer. Eso es una obra que solamente el poder de Dios puede hacer en los corazones de cada uno. Nuestro trabajo es orar para que Dios abra corazón, para que Dios abra puertas, para que Dios ponga los medios
para que Dios nos use como instrumentos imperfectos en sus manos que sí son perfectas. Que oremos, preparémonos, digámosle, Señor, ponme una persona a la cual yo le hable. Dame gracia para con mi patrón, mi patrona, esa persona que es difícil de salvar. Aquí hay agua, dijo. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Esto muestra que este hombre había creído la verdad y quería ser bautizado. Quería hacer una declaratoria de su fe. Quería hacerlo público. Él veía la verdad de Dios y sabía que era para él. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión de fe, hermanos, le valió para que ese día él arrebatara el reino de los cielos. Creer en Jesucristo. Dijo, creo con todo corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabías, hermano, que después del asesinato de Esteban hubo una gran dispersión en Jerusalén? Empezaron a perseguir a los cristianos para matarlos también. Y este hombre hizo declaración de fe en momentos turbulentos, en momentos donde se perseguía a la iglesia. Y no tuvo temor. ¿Pero qué pasó después? Dice que descendieron al agua, clamaron al Señor. Felipe sumergió al etíope en el bautismo y fue bautizado en el nombre del Señor. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Felipe tenía una asignación y cuando la cumplió, el Espíritu nomás hizo así. ¿Ya terminaste? Te voy a llevar a otro lugar. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Felipe no hubiera hecho caso a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado? Muchas cosas, ¿verdad? El etíope tal vez no hubiera conocido el Evangelio, o tal vez pues hubiera usado a otro, porque puede hacerlo, ¿no? Hermano, si tú y yo no cumplimos con nuestra asignación, Dios puede usar a otro, sea quien sea. Entonces dice el texto 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Felipe se encontró en otra región, en otro lugar, en otra ciudad. De repente el Espíritu llevó a Felipe mientras él y el etíope salían del agua. Fue transportado de alguna manera sobrenatural que no podemos entender. Pero el gozo del etíope, después de la extraña partida de este hombre que apenas había conocido, se mantuvo, permaneció, mostró que su fe estaba firmemente arraigada en Dios y no en Felipe. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que nuestra fe debe estar puesta 100% en Cristo, no en el hombre, no en el líder. Sí, a Cristo. Somos cristianos, seguidores de Cristo, pequeños ungidos. ¿Sabes qué pasó después de esto? La historia dice que después de esta conversión de este hombre de aquella área de Etiopía, del norte de África, este hombre, después de haber sido transformado por el Espíritu Santo, no se quedó callado. Y es que se trataba de llevarlo hasta lo último de la tierra. Se cree, hermanos, que después de la conversión de este hombre, esto no está en la Biblia, pero hay historia de esto, que en Egipto, en un país 100% musulmán, donde se persiguen y matan a los cristianos, todavía existe una iglesia que se le conoce como la iglesia copta. Hace mucho yo vi un video de esto. Son cristianos que creyeron en el Evangelio.
por medio de este etíope que no conocemos su nombre. Y hasta el día de hoy se siguen congregando en cuevas. Ahí se llama la iglesia de la cueva. Y son marginados, viven en los basureros de las grandes ciudades y tienen que reunirse en cuevas porque se les prohíbe adorar a su Dios. Y aún así, hermanos, hay gente que ha decidido creer en el Evangelio de Cristo en un terreno donde se les persigue, se les mata. Y es que este Evangelio, hermanos, es una buena noticia en medio de un montón de malas noticias, lo cual nos hace vivir para la gloria de Dios y enfrentarnos a la misma muerte. Dice que Felipe, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto muestra que Felipe comenzó predicando no solo en ciudades samaritanas, pero también en las ciudades gentiles como Cesarea. Y esto es el principio de lo que Dios estaba haciendo. Dios usó la persecución, Dios usó la dispersión de los cristianos para que el Evangelio se regara como pólvora. Y es que hasta el día de hoy, hermanos, hasta acá llegó la predicación del Evangelio. Como Pablo predicando a los gentiles en aquellos lugares de Europa. Como dicen que en alguna ocasión pudo haber llegado hasta España, no sabemos. Pero como después de muchos años y después de aparentemente ver extinguido el Evangelio en Europa, en el año 1500, Dios levanta un hombre en medio de una iglesia católica, un sacerdote católico, el cual, escudriñando la palabra de Dios, una palabra que estaba atada a la pared, amarrada con una cadena, miró Romanos 1:16, donde nos dice, 16 y 17, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces este hombre se le abre la mente y dice, ¿a qué se refiere esto? Que la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Y entonces él queriendo reformar la iglesia, crea una revolución. Y entonces la gente empieza a leer la palabra de Dios, a apasionarse de la palabra de Dios, así como el etíope escuchaba y creía. Y entonces de ahí vienen algunas iglesias de las cuales nosotros no venimos directamente, pero sí nos nutrimos de eso, hermanos. No es extrañar que Felipe es el único en el Nuevo Testamento que se le da el título de evangelista. ¿Quieres ser evangelista? En tiempos difíciles, en tiempos donde no encontramos nada bueno para decir, donde hay muchas malas noticias, sigue habiendo una buena noticia, hermanos. La mejor de la noticia es que Cristo vino y murió por todos. Así es, aleluya. No solamente por un pueblo, por todos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a Él le plació a usar a hombres y mujeres para que lleven este evangelio hasta lo último de la tierra, para que delante de Él se doble toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Para eso estamos aquí. Aleluya. Por eso es que Cristo no ha venido todavía, hermano, porque tienes una misión aquí en la tierra. Nuestra misión no es tener casa bonita y carro bonito, no. Tu misión es diferente a eso. Tu misión trasciende este mundo. Tu misión es ir y llevar la buena noticia. Las buenas nuevas. Tu misión es convertirte en un Felipe que le lleva la palabra de Dios a los hambrientos etíopes que están allá afuera. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con el evangelio? Hay de dos sopas. ¿De cuál quieres? ¿La rechazas? ¿La recibes? Yo ya la recibí, ¿ok? Compártela. Es que no sé. Prepárate.
preparo, hermano, hay muchas herramientas. Así es. Pero ¿qué voy a decir? El Señor dice, no te preocupes por lo que vas a decir, Aleluya. Amén. porque yo voy a hablar por medio de ti. Así es. Amén. Señor, pero no tengo de nuevo. No soy sabio. Pídemelo y yo te lo daré. ¿Hay un impedimento para que la iglesia avance, hermano? ¿Habrá un impedimento para que tú te conviertas en un canal de bendición para esta ciudad, para el norte de California? ¿O lo ves como algo muy soñador? Últimamente me he vuelto muy soñador. ¿O será una idea mía? ¿Será que me sobra mucho el tiempo que quiero que cada uno de ustedes tenga una célula? ¿O será que estoy obsesionado o que quiero gastarme su tiempo? ¿Qué será? Porque aquí el beneficiado no somos ni los líderes ni yo. Pero es tan satisfactorio, hermano, ver que un alma se convierta a Cristo. Que un alma pueda decir, wow, qué bendición haberte conocido, porque me enseñaste a Cristo. Soy salvo porque me mostraste el camino a la salvación. Quiero pedirte que oremos, hermanos. Si gustas pasar aquí enfrente, vamos pidiéndole a Dios que abra puertas. Yo no sé qué venga para el próximo año, hermanos. No soy profeta.